Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy les traigo el Cap 30 de la historia de Dragon Ball, una nueva vida. Como saben, he estado sin subir actualizaciones sobre esta historia por un tiempo. Tal vez de seguir los otros dos fics que estoy subiendo al canal pudieron haber conocido el porqué sobre este tiempo sin subir los demás caps. Bueno, tengo que decir que así solucione el problema, pase un tiempo sin actualizar la historia. En todo caso, tuve un pequeño problema con el dispositivo en donde escribo. El problema ya está solucionado, como dije antes, y continuaré subiendo los demás caps si Dios quiere. El siguiente cap de la historia ya está casi terminado y pienso subirlo pronto al igual que los demás. Por otra parte, como se dieron cuenta en el cap anterior, esta parte de lo que es esas escenas subidas de tono para con Goku se mantuvieron. No fueron muy largas, como ya comenté, y así no hacer de la historia algo que desentone mucho más con lo que es Dragon Ball, con lo que realmente debería de ser, y esto, una historia donde haya una y otra pelea como lo es Dragon Ball. Sin embargo, aún así, como les había hecho saber, estaba ahí, y creo que se darán algunas más, pero no muy diferente a como lo he venido haciendo. Haré que esta parte sea más rápido, que los eventos se den más rápido y así poder concluir con esos asuntos en el cap y en la propia historia lo más rápido posible. Como he comentado, no es del todo mi interés solo escribir este tipo de escenas, y por lo mismo, como se dieron cuenta, le di continuación a ese asunto de Gohan y Goten. Bueno, no es como que decidí hacer esto sin más. Esta parte tiene como propósito desarrollar esto, esa parte de Goku y los poderes que tendrá, y otras cosas que se van a dar. Así es cierto que he mencionado que lo que tengo pensado para con ambos hermanos es algo que se va a dar más para cuando Goku esté en la otra línea de tiempo. Sin embargo, es importante que pueda trabajar eso desde bastante tiempo antes para que todo pueda salir como lo deseo, y por eso mismo esta parte no solo está porque sí y ya. Es más, eso de que Goten llegara a alcanzar el Super Saiyajin Dios, obtener el Ki divino, es algo que si han seguido la historia sabrán que retrase esto bastante. Lo había pensado como algo muy apresurado que se diera unos caps atrás, aún y cuando su tiempo dentro de la máquina para este cap e incluso para unos 3 caps atrás ya habían pasado los 8 años. En todo caso, esta parte en particular es algo que me he tomado bastante en serio, así no lo parece tanto dado a las cosas que se han estado dando en los caps. Sin embargo, tengo un propósito más incluso para estos eventos que se están dando. En todo caso, como pudieron darse cuenta, en su entrenamiento hice que Goten lograra alcanzar el estado de Super Saiyajin Dios. Como he comentado, tengo pensado que entre Gohan y Goten se den algunas situaciones. No es que van a pelear o algo así. Es algo diferente, pero el hecho de su diferencia de poder, su compromiso con hacerse fuerte, luchar e incluso cuidar sus vidas y las de sus seres queridos, va a tener una parte muy importante en lo que deseo. Es más, es el porqué de todo esto, como bien podrán darse cuenta a su momento. Como ya comenté, me había gustado poder tratar de mejor forma la pelea de Goku y Goten, pero ya habrá tiempo para esto. Tengo pensado narrar también como pueda las diferentes peleas que se van a dar en el fic pasado todo esto. Como ya he mencionado, eso se dará, pues así es cierto que le estoy dedicando tiempo, no es como que es lo que más deseo contar en el fic. Tal vez solo debería de saltarlo y ya, es algo en lo cual sin duda se puede pensar sin muchos problemas, pero con lo que tengo pensado para el final. Al momento de presentar las cosas, no sería mejor a decir el mago lo hizo de nuevo. Jajaja, por ello, es que me he tomado un tiempo para poder resolver esta parte. Por otro lado, dado al hecho que pienso resolver las cosas en los caps más rápidos y en especial lo que tiene que ver con esas escenas subidas de tono, los capo bien, terminar todo esto no es algo que va a durar mucho. Sí, ya lo sé. Llevo diciendo esto desde el cap 21-22, pero es verdad. Las situaciones subidas de tono que se daban en esos caps estaban un poco más descritas, de lo cual lo he hecho como se han dado cuenta. Tal vez en unos 5, 6 caps más esta parte se terminará y daré paso a lo que más me interesa y a su vez, la parte en donde habrán muchas peleas interesantes. Una de esas peleas que se van a dar participa Broly pequeño. Tal vez no esté en su máximo poder y esto pueda verse como algo muy poco interesante, pero no es de esa forma, y más dado al hecho de cómo se desarrollarán las cosas. Bueno, eso es algo de lo cual se darán cuenta más adelante. Por el momento, espero que disfruten este cap, el dibujo, y a su vez, si les gusta pueden dejarme saber en los comentarios. Sin más, los dejo con el cap. Una nueva vida, capítulo 30. Dolor placentero. Esta mañana, no muy diferente a las otras mañanas de días anteriores, Goku junto a su hijo y su nieta salieron de la habitación del tiempo. Eso sí, los dos Saiyajins mayores estaban considerablemente adoloridos por la pelea que habían tenido en días pasados. Era cierto que los días dentro de la habitación transcurrían de una forma más rápida y le daba la oportunidad de poder pasar más tiempo en un solo día. Diablos, justo dentro habían terminado de pasar meses, casi un año completo dentro. Sin embargo, su pelea no había sido algo que tuvieron tan pronto como entraron. No, solo habían sido algunos minutos antes de salir de la máquina, lo que se traducía a más de 5 días, casi 2 semanas, y, por lo mismo, luego de su pelea, así no es como que habían estado haciendo algo más como parte de su entrenamiento, no habían sanado completamente, se veían bastante bien. No, no fue algo que hicieron en ese tiempo, al menos no del todo. Pues los moretones, las heridas que se habían hecho, habían desaparecido en su cuerpo prácticamente a plenitud, y por ello sus cuerpos así no tenían nada, de no ser por algunas partes que estaban más enrojecidas que otras. Pero el dolor que era más importante no lo tenían en su piel, sino más adentro, y por ello no habían sanado del todo en ese tiempo, incluso cuando, gracias a su alta velocidad para recuperarse del daño, habían logrado recuperarse considerablemente bien. Aún así, no era suficiente para poder estar de la mejor forma posible para esos momentos.
No era como que por ese hecho se arrepentían de poder luchar como lo deseaban, de tener una buena pelea, incluso cuando la diferencia de poder había marcado una diferencia bastante grande desde el principio. No, ninguno de los Saiyajins se arrepentía bajo ningún motivo de su pelea, era todo lo contrario. Por un lado, Goten, quien hasta cierto punto estaba más adolorido, estaba muy complacido, no solo con el dolor que experimentaba y el mismo que iba a hacerlo mucho más fuerte, sino que el hecho de poder experimentar su crecimiento en poder con su padre lo había hecho sentir bastante bien y ese pequeño dolor en su cuerpo no era algo que solo le recordara que aún era más débil que su padre, sino que esa brecha que había entre los dos era algo que se iba haciendo menos con el paso del tiempo, de verdad. Bueno, eso por el hecho que mejoraba y los niveles de poder que antes le habían parecido casi algo inalcanzable, dejaban de ser de esa forma. En lo referente a que iba a alcanzar a su padre en poder no era algo del todo posible sabiendo que el hombre mejoraba, se hacía más fuerte no solo al entrenar con él. No, sino que sabía muy bien que su padre estaba entrenando y como era de esperar así no todo el tiempo entrenaba con él o bien, participaba en una pelea, mejoraba. Al paso que iba así era cierto que decir que no iba a alcanzar el poder de su padre en unos días y menos teniendo en cuenta que su padre continuaba entrenando. Aún así, lo cierto era que iba a llegar el momento en donde sus peleas iban a causar mucho más daño por el aumento de su poder y esto le agradaba bastante. Esto era suficiente para hacerlo pensar por mucho menos en sus heridas que, por suerte, estaban muy ocultas por sus vestimentas. Por otro lado, Goku se había complacido bastante luchando con su hijo, poniéndolo a prueba hasta llegar al punto límite de su amado hijo, cosa que lo hacía sentir bastante bien, con lo fuerte que era el chico, lo tanto que aún tenía por mejorar y lo mismo que casi podría estar seguro de que iba a ser capaz de hacer, sabiendo lo interesado que estaba en ser más fuerte. Era claro que en algunos meses su hijo iba a ser increíblemente fuerte y, sin duda, de tener que irse de la tierra en algún momento, no iba a tener que estar tan preocupado porque algo desagradable pudiera llegar a darse. Lo sabía bastante bien. Así que, estaba muy satisfecho con los resultados, con el dolor que podría sentir en su cuerpo en ese momento. Aún así, sabiendo que esto era algo que podría afectar bastante lo que era su día a día por esta oportunidad u otra al estar fuera de la máquina, al saber que ese dolor se iba a quedar con ellos por lo menos por 1 o 2 semanas más, una idea llegó a su cabeza. Esta era tener un aparato de recuperación similar a como lo eran esas cápsulas de recuperación que había en las naves de Freezer. Estaba seguro de que con eso no simplemente sus entrenamientos iban a ser mucho más fructíferos, dado el hecho de que podrían esforzarse mucho más, por lo menos tener duras y reñidas peleas como en esa oportunidad, hasta que uno no pueda más, no iba a ser una limitante con respecto al tiempo de entrenamiento. Y asimismo, iban a ser mucho más completos de lo que ya lo eran, cosa que iba a dar como resultado que fueran por mucho más fuertes al salir de la máquina, que como en esa oportunidad, al salir no tuvieran ningún dolor que llegara a afectar cuanto menos ese día. Sí, pues, sabiendo que al día siguiente iban a volver a entrar y podrían recuperarse dentro de la máquina, era de pensar que solo iba a ser por ese día. En todo caso, luego de cada pelea o de los entrenamientos, tenían que recuperarse y poder hacerlo tan rápido como podían hacerlo con ese aparato, era algo que los iba a ayudar bastante a que pudieran mejorar. De eso no tenían la menor duda. Por ello, la idea de pedirle como deseo a las esferas del dragón tal cosa para la máquina y a su vez para la mejora de sus habilidades, de su propio beneficio, era algo bastante tentador, de verdad. Sin embargo, no podía usarlas por el momento, le había pedido unos deseos hace poco menos de 2 meses. Así que poder pedir otro estaba fuera de sus posibilidades. Bueno, tendría que ser para después. De todos modos, entrenar como lo habían hecho era algo bastante productivo, de verdad, y estaba bien de esa forma. Además, no tenían que preocuparse demasiado por su daño físico dado que actualmente no había ningún enemigo al cual enfrentar. Por lo tanto, su dolor podría quedarse con ellos por el tiempo necesario. Además, los entrenamientos que iban a hacer el día siguiente no iban a ser demasiado extremos como para quedar en ese estado. No, no iban a ser de esa forma y podrían lograr descansar lo suficiente y sanar sus heridas sin problema alguno. Lo sabía bastante bien y no era algo por lo cual preocuparse por el momento. Ya en la casa, o cuando menos al estar fuera de la máquina para hacer lo que debían, sabiendo que tenían que ir a la escuela, prepararse para marcharse no había sido algo muy complicado. Además de que tenían más de una pieza de ropa, estaban limpias. Y por ello, con sus ropas puestas y siendo lo único que le faltaba, ya que habían comido antes de salir de la máquina, su hijo y su nieta se marcharon. Sin nada más que hacer en la casa, el Saiyajin decidió leer un poco de uno de los libros que había comprado antes. Era cierto que ya los había leído antes, pero dado que no tenía nada que hacer para pasar el rato, no había ningún problema con ello. Además, ya sabía que de alguna forma podía ser beneficioso para el poder hacer esto nuevamente. Así que decidió hacerlo, al menos decidió hacer esto por un rato, ya que no le era algo demasiado entretenido el hecho de leer algo que conocía prácticamente en su totalidad. Por ello, pensó que, de interesarse por eso, tenía que asegurarse de que no sabía nada sobre ello y así poder continuar su lectura, su aprendizaje sobre diferentes cosas. Por ello, dejó ese libro y pensó ir por otros libros, al menos era algo que pensó hacer en otro momento, pues una vez que los obtuvo en la biblioteca en donde, por lo que sabía, podía conseguir bastantes, cosa que había hecho a fin de no solo aprender más cosas, sino que también a fin de no quedarse sin algo que hacer, cuando regresó a la casa con más de 50 libros, decidió empezar a leerlo en algún otro momento e ir con las chicas. Llegar a la casa no le costó demasiado. No, simplemente fue algo que le tomó menos de un segundo gracias a su habilidad para poder teletransportarse. Tal vez por eso mismo sorprendió a las chicas realizando sus respectivas cosas con el fin de partir a sus trabajos, cosa que no veía nada mal.
Sabía lo importante y necesario que era esto como para que simplemente decidieran no hacer esto más. Sin embargo, no por eso simplemente continuaron haciendo sus cosas como si nada. No, no había sido de esta forma, las chicas estaban muy interesadas en él y así era cierto que le habría gustado que simplemente se ocuparan de sus cosas. Pero no solo dejaron pasar su presencia como si nada y por ello se detuvieron y, como si fuera una especie de celebridad, se acercaron, lo saludaron, hablaron con él de una y otra cosa mientras se encargaban de sus asuntos. Asimismo, algunas de ellas le pidieron un beso de despedida, cosa que no había hecho. Lo que sí hizo fue darse cuenta de que había muchas más que el día anterior, tal vez se debía al hecho de que se había presentado a una hora en la cual se estaban marchando a su lugar de trabajo por algunas horas, que estaban en la cocina, tomando el desayuno, que algunas ya lo habían hecho y las que no estaban en el comedor, la sala comiendo algo. Fue algo que le hizo darse cuenta de que eran muchas más que antes o al menos eso estuvo en su mente, además, podía sentir que algunas estaban en cama. Al parecer, esas chicas habían estado muy cansadas luego de su trabajo, o simplemente decidieron quedarse más en la cama. Asimismo, debería pensar en el hecho de que podría haber algunas dentro de la máquina. Bueno, eso no era algo que lo molestara, simplemente estaba asombrado por ello, sabiendo que esto no era algo que había estado en su cabeza y así sí podrían llegar a haber unas 3. Ya había pensado que sería bastante y algo considerablemente difícil que se diera. Era cierto que el hecho de saber que llamaba bastante la atención de las chicas podía hacer que las mismas se interesaran mucho en él y sabiendo lo bien que podría trabajar en ellas, hacer que la pasaran muy bien con el que se diera eso no era algo del todo fuera de lugar o al menos eso era algo que pensaba. Eso sin duda alguna, y justo eso mismo pudo haber hecho que pensaran en la idea de quedarse en la casa cosa que no es algo que estuvo tanto dentro de su mente. El hecho de saber que antes en el lugar no tenía a nadie y, antes de lo que pudo llegar a imaginar, ya había tantas personas en la casa. Bueno, no importaba mucho el hecho de que haya tantas chicas hermosas en la casa y las mismas con las cuales, en cualquier momento que lo deseara podría pasar un muy buen momento. El hecho de que estuviera perdido en sus pensamientos por la cantidad de chicas que había en el lugar hizo que no se diera cuenta en el momento en que la mujer con quien había salido hace unos días al club esa noche se acercara a él, y le robara un beso que hizo que el Saiyajin saliera de sus pensamientos y mirara a la mujer, quien lo vio sonriente. «¿No te gustó? Puedes devolvérmelo si quieres», dijo la mujer encogiéndose de hombros mientras lo veía y esperaba que el Saiyajin lo hiciera, pero no lo hizo y se dio la vuelta antes de alejarse moviendo sus caderas, su trasero, el cual el Saiyajin notó que estaba más firme que la última vez en donde se encargó de verlo, de recorrerlo completamente a la vez que hacía que la chica se sintiera muy feliz por ello. Por esta diferencia que podría reconocer sin muchos problemas, tuvo la idea de que la mujer había entrado a la máquina. Claro, no era algo demasiado sorprendente que pudiera llegar a hacer eso y le agradaba que pueda llegar a ser de esa forma. Por otro lado, más de una de las chicas sabía sobre ello y dudaba que, si las chicas hablaban de ir a entrenar a algún lugar, la mujer iba a ser indiferente a tal cosa, y menos si era que las chicas, cada vez que aparecieron nuevamente, se veían tan cambiadas. Diablos, el hecho de saber que esas chicas antes obesas habían decidido recorrer su casa cuando le dijo que no lo hiciera dejaba claro que ya la mujer en la casa por mucho más tiempo en algún momento podría terminar llegando al lugar y con ello, todo lo demás podría darse. Sea como sea, todas las que estaban en la casa tenían la posibilidad de poder entrenar en la máquina y esto no era algo a lo cual iba a ser ignorante, de eso no había ninguna duda. Justo por lo mismo, cuando muchas se marcharon a sus trabajos, las que quedaron y algunas que recientemente se habían levantado, le habían propuesto entrar a la máquina. No le había importado hacerlo y lo hizo por esas horas, lo que fue más de un mes en la máquina, estuvo en ella y en ese tiempo, no muy diferente a como lo había hecho el día anterior, se encargó de enseñarles a luchar. Su mejora, que ya era buena, en tan poco tiempo se había hecho más evidente con el entrenamiento que estaban llevando, con los demás movimientos que les enseñó, y les había pedido a las chicas que continuaran entrenando, pues él tenía que salir de la máquina. Tenía un asunto que atender, le habían preguntado al respecto con mucha curiosidad. El Saiyajin le había contestado, no tenía ningún problema con hacerlo. Eso sí, se ganó la sonrisa de algunas de las chicas. Sí, pues se le hacía gracioso que a la edad que tenía el hombre no supiera conducir. Regularmente, una persona lograba aprender a conducir sobre sus 15 años de edad y ya a los 18 años de edad podía optar por una licencia. Así que el hecho de que el hombre no supiera conducir fue un tanto gracioso y se habían ofrecido a enseñarle, no tenían ningún problema en hacerlo. Al Saiyajin no se molestó porque se rieron de él. No, eso no fue algo que hizo en lo más mínimo, sabiendo muy bien cuál era su posición como mortal, y no eso, sino que era lo que había estado en su mente por tanto tiempo. No, él se encargó de callarlas muy fácilmente, diciéndoles. Pero incluso entonces las conduje tan bien que me pidieron que trabajé en ustedes una y otra vez, que las tomé por sus cabellos entre otras cosas que por cómo cantaron es claro que fue algo que les gustó. Las chicas hicieron silencio en el acto con las palabras del Saiyajin en su mente y muy sonrojadas. Aún así, se encargaron de dejar su vergüenza atrás y, fingiendo total ignorancia a lo que dijo, lo retaron a que demostrara cuán ciertas eran sus palabras, pues hasta donde sabían tenían bastante tiempo sin tener relación con alguien. Él no era la excepción y, sabiendo que no era capaz de conducir correctamente, era para cuestionar sus palabras. Definitivamente, fue una buena jugada por parte de la chica que lo dijo, pero el Saiyajin la ignoró, él simplemente se marchó dejando a las chicas en el lugar. Si bien no demostraron mucho interés porque continuaban mejorando, sí estaban interesadas en que esto pudiera llegar a darse. Era cierto, que como estaban le gustaban, se veían bastante bien, pero no sería algo malo que se hicieran mucho mejor de lo cual lo eran en ese momento.
Una vez fuera de la máquina, el Saiyajin se marchó al lugar donde estaba tomando su clase de conducción y nuevamente tuvo que esperar un poco. Así era cierto que llegó mucho más temprano que el día anterior. Sí, el hecho de llegar más temprano no iba a hacer que su turno cambiara y, sabiendo esto, tuvo que esperar. Sin embargo, estuvo bastante bien. Sabiendo el tiempo en donde debería presentarse para tomar sus prácticas, así es cierto que esto podría cambiar un poco por el hecho de que la persona no hiciera las cosas igual de bien como debía. Como pasó en esta oportunidad, podría llegar a un tiempo adecuado. En esta oportunidad, al menos tuvo a más personas que sabían considerablemente bien cómo hacer las cosas y por lo mismo tuvo la oportunidad de poder estar muy pronto con la mujer con quien había estado recibiendo sus lecciones de conducción. La mujer de lentes y de labios carnosos lo reconoció, sabiendo que, de todos los alumnos que tenía, el hombre era uno de los cuales debería atender y el último del día. Por lo mismo, con su registro en la mano, pidió al hombre que se sentara en el asiento del piloto y asimismo, entró en la parte del copiloto mientras miraba al frente. Puede comenzar, dijo casi autoritariamente, de no ser por el hecho de que su voz era bastante suave, aún así su firmeza estaba ahí. El Saiyajin obedeció y, mirando al frente, tras encender el auto, pisó el acelerador por el camino establecido que tenía por delante a un ritmo no tan rápido, adecuado según la mujer que lo había estado ayudando a aprender a conducir. Has mejorado bastante, dijo la mujer de lentes mirando al frente, pero sus ojos no estaban tanto en el camino. Al menos, habían dejado de estar en el mismo hace un tiempo y miraban entre su registro donde apuntaba una y otra cosa referente a la prueba, al Saiyajin, quien la miró y dejó de verlo. He aprendido. No. Además, no solo he estado aprendiendo de la mano de alguien que es bastante buena en esto, sino que también es muy buena maestra. Como dicen por ahí, cuando se aprende de alguien bueno en lo que hace, no se puede pensar que será malo o saldrá mal. Claro, a menos que se deba pensar en la pérdida de tiempo que ha sido, ¿no? Dijo el Saiyajin con su mirada al frente y esquivó uno de los siguientes obstáculos en la pista de conducción en donde estaba. Asimismo, prestó atención al frente para evitarse algo desagradable que lo hiciera perder la oportunidad de obtener su licencia en esa oportunidad. Iba demasiado bien como para que, por un tonto error, todo se vaya a la basura, de verdad. A excepción de lo que es estacionar en paralelo y detrás, creo que está lo suficientemente preparado para conducir en la vía pública, dijo la mujer con su mirada al frente y sus manos sobre sus piernas, en las cuales tenía el registro de las notas. Eso me parece bastante bien, quiero comprarme un auto. No es como que lo necesite demasiado, pero es algo muy necesario, dijo el Saiyajin, nuevamente esquivando otro de los obstáculos enfrente de él. No se había dispuesto a interesarse mucho por un modelo en específico, no se había tomado el tiempo para eso, pero con el paso del tiempo, su mejora en esto era algo que iba a tener que hacer pronto, eso sin duda alguna. Ya veo. Muchas personas pasan por eso por diversas razones. Algunos tienen planes futuros de comprar un auto, otros simplemente lo hacen para obtener un trabajo. Es algo común, supongo, dijo la mujer antes de peinar su cabello con su mano y mirar al hombre de cabello negro a un lado de él, quien parecía muy concentrado en lo que tenía enfrente y esto era algo bastante adecuado. Sí, supongo, dijo el Saiyajin, bastante despistado en ese hecho, recién estaba aprendiendo, haciendo cosas que regularmente los terrícolas hacían. Y justo por lo mismo, así tenía en mente comprar un coche, tener uno en mente o solo el hecho de saber en dónde ir a comprarlo, se le era algo totalmente desconocido. Solo había pensado en la idea de hacer esto, comprar un coche llegado el momento. Nada más y nada menos. No estaba mal, pero era claro que necesitaba saber sobre esto y el tiempo estaba pasando y pasando sin más. Bueno, estaba aprendiendo, estaba mejorando y esto era algo muy importante para hacer lo que deseaba, por lo tanto, era de entender que desconociera tales cosas en ese momento. Por supuesto, eso no era algo que la mujer conocía de ninguna forma, justo por ello estaba considerablemente relajado. Aunque bueno, tal vez, al igual como le había ido con esas chicas, el hecho de que la misma tuviera en mente lo que era capaz de hacer hasta cierto punto podría hacer las cosas mucho más fáciles para él. No por eso había pensado en decir una y otra cosa en ese momento, a pesar del hecho de que tenía la idea de que en algún momento cada una de las personas del planeta conociera sobre él. No, no pensaba ir por ahí contando sobre eso, había determinado que las cosas se iban a dar a su tiempo. No por nada no había ido con Mr. Seden y lo había llevado al ring en donde luchaba, había una cadena de televisión en donde podrían luchar hasta que uno de los dos no pueda más. Por tanto, no iba a decir nada. Por el momento, la mujer podría mantenerse tan ignorante como lo era y él podría continuar en sus asuntos mientras ella continuaba los suyos. El Saiyajin salió de sus pensamientos cuando sintió que acariciaban su pierna y miró la misma antes de mirar a la mujer de cabello naranja, quien estaba ligeramente sonrojada y con la mirada puesta en él. Eres un chico bastante fuerte, dijo la mujer con una sonrisa traviesa en sus labios, casi sonriendo con los ojos mientras miraba al Saiyajin, quien dejó de ver a la mujer y miró al frente, sabiendo que de no hacerlo podía terminar chocando y esto no era como que iba a dar la oportunidad a obtener su licencia. Fue una muy buena decisión, uno de los obstáculos estaba muy cerca de él y solo gracias a sus reflejos increíblemente desarrollados para ver todo a cámara lenta si se lo proponía, hizo lo necesario para conducir el auto lejos del obstáculo, pero otro de esos estuvo bastante cerca y logró esquivarlo también. Con eso hecho, el Saiyajin detuvo su marcha y miró a la mujer que tenía su mano en su pierna. ¿Qué pasó? ¿Te distraje? Dijo la mujer con la mirada puesta en el hombre que tenía al lado de ella y sonrió al ver cómo él mismo la veía. La verdad, no podría culparlo del todo, no se supone que lo estuviera tocando, pero no solo pudo evitar hacerlo más y por lo mismo lamió sus labios con la mirada puesta en el chico de pelo negro. ¿Qué es lo que haces?
El Saiyajin hizo silencio cuando los labios de la mujer se estrellaron con los de él y así la mujer estuvo por algunos segundos antes de que sintiera que la mujer estaba acariciando su entrepierna y al sentir su herramienta, lo sujetó y rompió el beso. Vaya, incluso entonces tienes un buen tamaño, dijo la mujer antes de ayudarse con su otra mano y buscar su herramienta, y no eso en sí, sino poder hacerse con él mismo. ¿Qué es lo que está haciendo? Preguntó el Saiyajin, si bien no molesto por lo hecho por la mujer, no era como que era algo que había estado esperando bajo ningún motivo posible y por lo mismo estaba bastante sorprendido. Así sabía bastante bien lo que estaba intentando hacer la mujer. Por otro lado, no por eso significaba que había deseado tal cosa. No, no era de esa forma bajo ningún motivo, incluso cuando era algo que sabía que podría disfrutar bastante, no era algo que estaba dentro de sus planes. Diablos, casi estaba haciendo un voto de abstinencia en los últimos días. Era cierto, que esto, se podría decir más con respecto a los días transcurridos dentro de la máquina, pero sí tenía muchas chicas que deseaban que las tomara y trabajar en ellas, rápido y duro día con día. Lo sabía, había estado con ellas dentro de la máquina y era algo que le había interesado mucho. Lo deseaban bastante y no solo accedía a hacer eso cuando las mismas se mostraban enfrente de él con solo sus ropas interiores e incluso sin las mismas. Entonces, teniendo tanto tiempo y a muy calientes chicas dispuestas a que las tomara y trabajara en ellas bien, duro y rápido hasta que no fueran capaz de poder continuar, era claro que tenía posibilidades para hacerlo y no lo había hecho. Solo disfrútalo, disfrutaré también, dijo la mujer con la mirada en el Saiyajin y al estar segura de que extrajo la herramienta del pelinegro, dejó de verlo y se inclinó con dirección a lo que deseaba y se dispuso a trabajar en ella con sus fauces y a su vez masajeó la misma con sus manos en un intento de que esa deliciosa herramienta que probaba en ese momento, pudiera ponerse dura y darle tanta diversión como lo deseaba en ese momento. Por ello, con deseo, con sus manos y sus fauces masajeó esa herramienta, buscando estimular al Saiyajin y mojando su herramienta en el proceso. Luego de unos pocos segundos dejó de realizar esa acción y muy interesada en saber algunas cosas, sin quitar la mirada de la herramienta que tenía en sus manos, ¿qué tan grande lo tienes? Más aún, ¿qué tanto puedes trabajar? Preguntó la mujer antes de llevar a sus fauces la herramienta del hombre de pelo negro y continuar en su trabajo, mientras con su pregunta se adentró en sus pensamientos e imaginaba a ese fuerte hombre cargándola con uno solo de sus brazos y con el otro masajeaba sus pechos a la vez que se encargaba de comer los mismos con bastante interés. Sí, pensaba que era lo que dado a lo fuerte que el chico de pelo negro era debería de ser capaz de hacer. Por ello, a fin de que esto pueda darse de nuevo dejó de realizar su trabajo y liberó de sus fauces la herramienta del pelinegro. Y conduce, sería extraño que estemos aquí parados, dijo con la mirada puesta en la herramienta del hombre que de nueva cuenta iba a comerse en ese momento. Mientras los pensamientos en su mente la empujaron a buscar con más interés que esa dura herramienta pueda ponerse dura y que de esta forma el pelinegro la tomara por la cabeza y la hiciera comer su herramienta casi tan grande era, y mejor que eso, le diera el espacio necesario para que pudiera sentarse sobre él y de esta forma unirse a él mientras su herramienta trabajaba en ella de muy buena forma, de verdad. Iba a ser considerablemente incómodo por el pequeño espacio, pero sentir esa herramienta en ella trabajando tan bien como se le era posible iba a ser suficiente para olvidarse de tal cosa. Podría imaginarse sentándose una y otra vez en tan fuerte herramienta y deseando más, él dándole más como pedía en tal espacio tan reducido. El Saiyajin obedeció y continuó conduciendo tranquilamente mientras la mujer realizaba su trabajo en un sube y baja que acompañó con sus manos, así intentando lograr que la herramienta del Saiyajin se pusiera dura, cosa que la tenía bastante emocionada en ese momento. Por lo mismo, por su excitación, tomó uno de sus pechos ocultos bajo esas vestimentas que, con el paso del tiempo, el aumento de su temperatura, con los pensamientos del miembro duro del hombre entrando y entrando en su punto de dolor, mismo que empezó a mojarse por su excitación y sus jugos empezaron a mojar sus bragas de color rojo que rozaban el punto de su dolor para su satisfacción, y lo mismo hizo que se emocionara mucho más y, por ello, con su otra mano libre, quitó los botones de su camiseta y pronto dejó sus pechos a la vista. Asimismo, con ello dejando ver que tenía unos pechos bastante grandes atrapados en ese sostén de color rojo puesto y el mismo que deslizó hacia debajo, así dejó sus pechos libres. Al menos así fue antes de que decidiera tomar una de ellas y masajearla con saña, haciendo que su excitación creciera mucho más de lo que ya lo estaba y sus jugos empezaron a salir más de ella mientras su movimiento, el roce de sus piernas, sus bragas la hacían sentir bastante bien. En dado momento, dejó ir la herramienta del Saiyajin y soltó algunos cantos que se hicieron más intensos al continuar masajeando sus pechos y hacer lo mismo con el punto de su dolor que deseaba que pueda ser muy bien tratado en este momento. Estoy tan excitada, mi punto de dolor está mojado, totalmente de acuerdo y deseoso de que puedas trabajar en él porque aún no estás duro. Preguntó la mujer antes de dejar de pasar su mano, sus dedos en el punto de su dolor en un intento de emular lo que podría sentir con la herramienta del chico mientras trabajaba en ella y con ello gracias a la herramienta del chico el dolor que sentía podría llegar a disminuir y sentirse muy bien. Y continuó en su trabajo con el fin de hacer que el hombre pudiera preparar su herramienta correctamente, que con ello se dispusiera a tratar su dolor y trabajé en ella de la forma en la cual lo deseaba y por el tiempo que deseaba. Estaba segura de que si no lo hacía era por el hecho de que no estaba haciendo lo suficiente y estaba muy interesada en que esto pudiera llegar a cambiar y de esta forma obtener lo que quería. Por lo mismo, mientras el Saiyajin continuaba conduciendo como se lo había pedido antes. Continuó trabajando en él y lo continuó haciendo por algunos minutos, hasta el punto en que los jugos en su boca se hicieron muy espesos y se separó del hombre antes de hacerlos desaparecer al bajar por su garganta y de nuevo volvió a pasar por lo mismo.
Esta vez, en vez de tomarla para sí misma, la tomó para hacer más resbaladizo sus pechos antes de inclinarse hacia el hombre y poner la herramienta del pelinegro en el medio de ellos y continuó trabajando en el Saiyajin con el interés de que él mismo pudiera prepararse, estar dispuesto a tratar su dolor de una vez pues ella, estaba preparada, deseosa de que pueda llegar a trabajar en ella con su herramienta y calmar su dolor, hacer que él mismo desapareciera para siempre o al menos hasta la siguiente vez. Con lo que estaba haciendo amén de dejarle eso claro al chico, pensaba que estaba haciendo lo necesario para que pueda hacer esto. Al menos eso se suponía que estaba haciendo, pues con el tiempo que había pasado y aún estaba igual, era algo que se podría dudar. Sin embargo, no dejó de hacerlo. No, comer la herramienta del chico así no era lo mejor que podría llegar a obtener a sabiendas de sus otros deseos. Le agradaba bastante y por ello aún se mantenía haciendo su trabajo sin decir una sola palabra negativa sobre ello. Al menos no lo hizo en ese momento y continuó en su trabajo por poco más de 5 minutos antes de detenerse. ¿Qué es lo que te pasa?, preguntó la mujer, insatisfecha con el hecho que, por más que había estado trabajando en la herramienta del hombre de pelo negro por más de 10 minutos aún estaba igual que antes. Cierto, le gustaba la idea de continuar comiendo la herramienta del chico, pero sus deseos no solo se quedaban en ese punto y menos sabiendo que si el chico preparaba su herramienta de la forma correcta para trabajar en ella, en el punto de su dolor podría ser por mucho más placentero, agradable comer la herramienta del chico de pelo negro. ¿Acaso no te gustó?, preguntó mientras aún continuaba trabajando en la herramienta de quien deseaba que se preparara correctamente y le diera la oportunidad de trabajar en su herramienta, antes de tomarla y trabajar en ella tan duro y bien como lo deseaba para poder terminar con su dolor. No creo que sea lo único que quieras hacer una vez que esté correctamente preparada, ¿no?, dijo el Saiyajin mientras miraba a la mujer debajo, haciendo su trabajo con tanto esmero y dedicación como podría hacerlo, y por lo mismo se había dispuesto a comer la herramienta del Saiyajin nuevamente. Tenía razón, así era cierto que le agradaba la idea de comer la herramienta del chico de pelo negro, en ese momento no era como que era todo lo que deseaba. No, deseaba mucho más que eso y por lo mismo buscaba que se pusiera duro, que esa herramienta tomara vida y, tomando el control, la tomara antes de empezar a trabajar en ella tan bien como le fuera posible, de verdad. Lo sabía bastante bien, no le interesaba demasiado simplemente verlo duro frente a ella, comerlo, masajearlo con sus pechos. No, deseaba sentarse sobre él en un frenesí empujado por su propio dolor que deseaba que se le fuera quitado por esa herramienta que así no estaba en lo más mínimo como lo deseaba. Podía darse cuenta que era fuerte y podría hacer un muy buen trabajo para eliminar su dolor de una vez por todas y hacerla muy feliz. Para su satisfacción al sentir lo bien que se sentía mientras el punto de su dolor era tratado y esa fuerte herramienta especializada en tratar el tipo de dolor que tenía en ese momento se encargaba de hacerla sentir bien y, asimismo, arreglar todo cuanto estaba mal en su interior. Y mientras eso se daba a causa de su felicidad, cantar y cantar sin miedo para su chico y casi empujarlo a que fuera mucho más allá. En ese punto hubiera sido una chica muy, pero muy feliz, a la vez que la empujaba a un punto donde no pudo contenerse más y sus jugos salieran de ella, casi en una muestra del máximo placer que podía obtener en ese momento donde su dolor se le estaba siendo quitado por esa buena herramienta que justo entonces se encargaba de tratar. No había podido dejar de pensar en eso desde hace unos días. No, la idea de que una delicada y joven mujer como ella fuera tomada, puesta de espaldas por un hombre tan fuerte como él y comenzara a tocarla, a nalguearla antes de con su dura herramienta especializada en curar el tipo de mal que tenía en ese momento, hacerla sentir muy, pero muy bien con cada empuje, era algo que no solo pudo sacar de su cabeza. Así que el Saiyajin estaba bastante en lo cierto en lo que dijo en ese momento, por ello casi estuvo pensando en decirle que se detuviera y así poder ir a otro lugar donde pudieran estar mucho más cómodos, en donde pudieran hacer lo que deseaban sin tener que estar limitados como en esta oportunidad. Sin embargo, antes de que pudiera decirle algo al hombre, vio cómo la herramienta del hombre se ponía muy dura, fuerte de pronto, y sonrió. Es muy grande, dijo la mujer, continuando masajeando la dura herramienta del Saiyajin una y otra vez, y ahora que no solo estaba duro, sino que había crecido. Lo atrapó en sus fauces y, rápido y furiosa, sin miedo a que pudiera romperse o, en su defecto, que solo se fuera a inclinar a algún lado, subió y bajó, al igual que lo hizo con sus manos por unos segundos antes de dejarlo libre. Sí, es grande y la usaré completamente en ti, ya no hay vuelta atrás, dijo el Saiyajin, pensando en que tendría que terminar el trabajo con la mujer, no solo por lo que la chica estaba haciendo. No, sino que también estaba muy interesado en divertirse sabiendo que era una de las cosas que más disfrutaba. Sin embargo, no por eso iba a decir que la idea de estar trabajando en una y otra chica todo el tiempo era algo que estaba en su mente. No, eso no era algo que sentía demasiado necesario, pero sabiendo que había estado por más de una hora ahí, fuera en la máquina, sin tener nada de eso y tenerlo ahora, se le hacía algo bastante agradable. Bueno, era algo que podría disfrutar dejando de lado el hecho de que la chica había sido quien había dado el primer paso, el segundo, el tercero y prácticamente todos los demás. La mujer de cabello naranja sacó la herramienta del Saiyajin de sus carnosas fauces y miró al hombre con una sonrisa en sus labios. O si vas a trabajar en mí con tu herramienta sin limitaciones, quiero que tu herramienta pueda entrar en mí y trabajar tan bien como sea posible en el punto de mi dolor muy ricamente, para mi agrado, mi diversión y la tuya. El punto de mi dolor necesita eso, es la única forma en que puede sentirse mejor.
Quiero que tu deliciosa y dura herramienta se adentre en mi punto de dolor, y con su roce lo haga sentir increíblemente bien, dijo la mujer y dejó salir un pequeño canto con su melodiosa voz. Deseaba cantar y cantar al ritmo que la herramienta del Saiyajin trabajaba en ella o en su defecto, él mismo maniobraba en ella tan bien como pueda ser capaz de hacerlo en ese momento, y con sus pensamientos dando vueltas en su cabeza, la hicieron imaginar a ese hombre detrás de ella empalándola una y otra vez, cada 2 por 3, a la vez que la hacía cantar y cantar. Dado a su excitación sus dedos se unieron e hicieron que sus jugos salieran mucho más rápido de ella al sentir lo real que podría ser el pensamiento, sabiendo de la dura herramienta que tenía en sus manos, la misma que estaba comiendo en ese momento. Pero por ahora, la mujer no dijo más cuando introdujo la herramienta del hombre de pelo negro en sus fauces, se atragantó con la misma y continuó trabajando en esa dura herramienta. Y así estuvo por un rato antes de dejarla libre por unos segundos antes de continuar, solo que con sus pechos. Así continuó por minutos mientras el Saiyajin conducía el coche, hasta que se cansó de hacer lo mismo, dejó su pecho a un lado, tomó la herramienta con sus 2 manos y continuó trabajando en ella tan bien como se le era posible, a la vez que disfrutaba tanto como podía. Y rápido y con un tanto de furia, comió la herramienta de su amante mientras los pensamientos de cómo podría sentirse sentándose una y otra vez en ella y, a su vez, lo bien que podría sentirse mientras el punto de su dolor era muy tratado por esa herramienta tan firme, tan fuerte que tenía entre sus manos en ese momento, esa misma que la había hecho mojarse con rapidez y desear con muchas ganas que se pudiera trabajar en ella con tanta fuerza como pudiera soportar. Y el Saiyajin no pensaba hacer algo muy diferente en cuanto pudiera, iba a trabajar en ella tan bien y duro como lo deseaba no solo a fin de complacer a la hermosa y caliente chica que estaba trabajando en él muy bien en ese momento y con sus tratos se dejaba llevar de las sensaciones que la chica le hacía sentir en ese momento y por ello, con sus manos recogió los cabellos naranja de la mujer, la hizo comer un poco más su herramienta antes de recoger su cuerpo, hasta llegar a sus pechos los cuales masajeó para el agrado de la chica que en más de una ocasión dejó de comer la herramienta del Saiyajin y decía algunas cosas impulsadas por su deseo de que el Saiyajin la tomara por su cintura apuntara al punto de su dolor y trabajara en ella tan bien como se le fuera posible hasta que su dolor se marchara completamente junto con sus fuerzas. Deseaba que la tomara y le hiciera cuanto deseaba, mientras las sensaciones que la hacía sentir la llevaban a cantar con deseos y la empujaban a dejar salir sus jugos. De hecho, eso pasó mientras los pensamientos de cómo esa rica herramienta que comía con agrado en ese momento tan fuerte como era en ese momento entraba en ella una y otra vez mientras su amante la conducía con delicadeza, pero a la misma vez muy rápido, lo que enviaba un frenesí de sensaciones que la hacía cantar como loca e incluso entonces le pedía más, y que se detuviera, y que trabajara en ella más duro, más rápido. El hecho de saber que esa dura herramienta estaba ahí, siendo tomada por ella, disfrutando de ella como lo estaba haciendo y a su vez que, como dijo el chico de pelo negro, iba a trabajar en ella tan bien como pudiera hacerlo, era algo que iba a disfrutar bastante. Saber que su herramienta iba a poder trabajar en el punto de su dolor, siendo tan fuerte como lo era la excitaba, la emocionaba bastante y saber que se iba a hacer uno con él era algo que mucho más que antes, estaba en su mente y por ello, en varias ocasiones, con una de sus manos, masajeó su mojado y ansioso punto de su dolor y buscó calmar sus ansias en ese momento, pero no pudo y se sintió muy incómoda al no tener la oportunidad o, en su defecto, no estar en el mejor lugar posible para ocuparse de lo que deseaba en ese momento, por ello buscó sentarse en él. No obstante, sabía que esto era algo incómodo, que iba a ser necesario que se detuviera para trabajar en ella tan bien como se le fuera posible y por eso, solo se mantuvo trabajando en ella misma, comiendo la herramienta del Saiyajin que era muy consciente de la impaciencia de la chica y justo por lo mismo en dado momento no solo acarició sus grandes pechos descubiertos, sino que se encargó de devolverle un poco de los muy buenos tratos que le estaba dando y esto fue algo que le agradó bastante. A la chica de cabello naranja que sin poder evitarlo al sentir los fuertes dedos de su amante trabajando en el punto de su dolor canto de alegría y de emoción llegando al punto de olvidarse de su trabajo y solo disfruto de las sensaciones que el Saiyajin le hacía sentir. Lastimosamente, no podría ocuparse solo de la chica, dado que tenía otra cosa que hacer y, por lo mismo, solo dejó de concentrarse en ella y atendió a sus asuntos, lo que no fue del todo del agrado de la chica. Tanto fue así que dejó de estar en esa posición en la cual estaba y se giró hacia el frente del Saiyajin, se recostó de la puerta y, más cómoda, abrió sus piernas. Le mostró lo caliente que estaba, lo mojada que estaba. Luego, con su mirada en esa dura herramienta que había estado comiendo con deseo antes, y misma que deseaba que pudiera trabajar en ella rico, duro, rápido y la hiciera cantar como una profesional para su amante que deseaba que se tomara sus hermosos cantos para trabajar en ella con mucho más vigor, con más interés. Y pensando en ello, imaginando esa herramienta dentro de ella, entrando y saliendo una y otra vez, a la vez que la hacía sentir muy, pero muy bien, trabajó en sí misma a fin de hacer que su dolor se marchara. Y así continuó dándose sus propios tratamientos y sintiéndose mucho mejor con los pensamientos que fueron dando vueltas en su cabeza y que deseaba que pudieran llegar a hacerse realidad. E iba a hacer de esta forma por lo que el chico de pelo negro le había hecho saber. Con los pensamientos en su cabeza de cómo podría ser que el Saiyajin trabajara en ella y, a su vez, al intentar emular lo que podría llegar a sentir con ello al estar trabajando en ella misma, decía una y otra cosa mientras cantaba poseída por su excitación, mientras el Saiyajin continuaba con su asunto y su herramienta la llamaba. Quería subir sobre ella y sentirse muy bien, que se moviera en sus adentros haciéndola sentir bien, sin ningún tipo de dolor y arreglara todo cuanto estaba mal en ella y que la hiciera sentir increíblemente bien con su roce de ahí en más. Sintiendo que iba a soltar un chorro de sus jugos que podían terminar ensuciando al Saiyajin, el auto, la chica de cabello naranja obstruyó el camino para que cayera sobre ella o en su defecto sobre sus ropas. ¿Acostumbras a hacer esto con tus estudiantes?
Preguntó el Saiyajin mientras veía divertido a la mujer de pelo naranja que recién dejó salir sus jugos producto de su emoción al trabajar en ella misma y por supuesto, desear y ver su herramienta que podría darle unos muy buenos tratamientos y mismo que iba a demostrarle a la caliente chica de pelo naranja. No, solo contigo y quiero que me tomes, trabajes en mí hasta que estés satisfecha, quiero que me des de tus muy buenos tratos, dijo la mujer a la vez que arreglaba sus ropas con toda la intención de salir del auto e ir a otra parte en el lugar donde el Saiyajin pueda tomarla para su satisfacción y darle lo que deseaba en ese momento. Tan pronto como terminó de arreglarse lo mejor posible, se acercó a la herramienta del hombre a la vez que se puso de rodillas en el asiento y con su trasero en forma de corazón a la ventana, tomó la herramienta del hombre en su mano y la llevó a sus fauces antes de continuar esos movimientos repetidos y rápidos hacia arriba, hacia abajo. Pensé que querías que me detuviera, que fuéramos a otro lugar, dijo Goku viendo a la mujer que no dejaba ir a su herramienta, la idea de tenerla misma lejos no le agradaba mucho que se diga. Estaba muy interesada en comer la misma tan bien como le era posible, a la vez que le daba sus muy buenos tratos y, por supuesto, se complacía a ella misma. Tan grande como lo era esa herramienta, intentó comerla completamente, pero no podía del todo y, por lo mismo, dejó de hacerlo y lo miró. Sí, lo quiero bastante, pero me gusta tu herramienta. No quiero dejarla ir, dijo la mujer y continuó en su trabajo con tanto interés y entusiasmo como lo había estado haciendo antes. Bueno, no te preocupes, vas a obtenerla, y lo harás mucho mejor de lo que puedes hacerlo en este momento, dijo el Saiyajin a la vez que su herramienta perdía su fuerza completamente y la mujer, sin más que hacer, le hizo el favor de guardarla. ¿Y de cuánto fue mi nota? Preguntó el Saiyajin con la mirada puesta en la mujer, quien sonrió. Tu nota fue bastante buena y conmigo, cuando trabajes en mí, hasta hacer que me sienta muy bien, cuando trabajes en mí, muy rico, por el punto de mi dolor muy mojado, va a ser mucho más de lo que ya lo es, dijo con una sonrisa en su rostro mientras miraba al frente y se acomodaba en el asiento. Por lo que había podido ver, no le faltaba demasiado para completar su trayecto y eso era algo que le agradaba bastante. El Saiyajin completó el trayecto, cosa que no le costó demasiado, no solo dado el hecho de que no le faltaba demasiado, sino que dado el hecho de que había mejorado bastante, había sido mucho más fácil lidiar con lo que restaba para terminar y no eso, sino los diferentes obstáculos que habían ubicados en la carretera. Y de esto mismo la chica pudo darse cuenta y le hizo saber sobre eso, aprendía bastante rápido. Teniendo en cuenta que el día anterior le había costado bastante poder hacer algunas de las últimas cosas que tuvo que hacer. Esta vez, había sido algo que hizo bastante rápido, a diferencia de lo cual llegó a pensar, de verdad. Una vez terminaron, sin más que hacer en el auto, ambos bajaron y, teniendo algo en mente, se alejaron, si bien muy seguros de sí mismos a fin de cumplir lo que deseaban, lo suficientemente tranquilos como para que no se llegara a pensar mucho en ello. Tan calmada como podía ante la idea de que el Saiyajin trabajara en ella de la forma en la cual había pensado y deseado y misma que aún imaginaba al tener en mente la fuerte herramienta que podría llegar a darle unos muy buenos tratamientos y quitarle su dolor hasta la siguiente vez, lo condujo hasta un lugar mucho más cómodo y adecuado para poder pasarla bien. Solo unos segundos le tomó a ambos llegar al lugar más seguro, más privado que podrían tener en el lugar, y este había sido un pequeño baño en la oficina de la mujer de pelo naranja, quien se aseguró de que la puerta estuviera muy bien cerrada. No quería que nadie pudiera llegar a interrumpir su encuentro con el Saiyajin y por ello, tan pronto estuvo en ese espacio, se preocupó por hacer que la herramienta del hombre de pelo negro se pusiera dura, pero no fue algo necesario en lo más mínimo y por eso el Saiyajin la levantó y la cargó. Y con una sonrisa en su rostro, la mujer de pelo naranja se encargó de besar al Saiyajin sobre quien estaba aferrada y casi sentada sobre la dura herramienta de su amante. Podía sentirla en su mojado punto de dolor y, por ello, en busca de hacerse sentir mucho mejor, se movía haciendo que su sexo tuviera un poco de ese rico roce que deseaba sentir una y otra vez. Por algunos minutos se mantuvo en su movimiento que por lo bien que la hacía sentir, por algunas ocasiones dejó de compartir ese beso desenfrenado y cargado de deseo, solo cantó mientras continuaba su movimiento, el mismo que el Saiyajin se encargó de hacer más cuando sujetó sus nalgas y la condujo, lo que la hizo continuar besando a su amante por cuanto pudo antes de solo entregarse a la sensación y cantar para él. Por esto el Saiyajin no solo se concentró en los labios de la mujer. No, eso no fue algo que hizo, bajó a su cuello y llegó a sus pechos cubiertos, los cuales por lo mismo no llegó a poseer del todo. Por lo mismo, regresó poco a poco a los labios de la mujer a quien ayudó a quitarse la camiseta. No quitó sus botones primero. No, al diablo con eso, el Saiyajin levantó la camisa de la mujer como si se tratara de una camiseta de mangas largas cualquiera. Es cierto que la camisa que la mujer tenía puesta delineaba muy bien su figura y a su vez, en parte mostraba los grandes pechos que tenía, pero no era como que estaba tan ajustada a su figura y por ello la camiseta que la mujer tenía abandonó su cuerpo sin problema alguno. Los pechos de la mujer, que se habían mantenido levantados, fueron reclamados por la gravedad y estabilizados con un estimulante y excitante brincoteo que hizo que el Saiyajin dejara a la mujer quitarse la camiseta mientras él se encargaba de besar la parte superior de los pechos de la mujer. Con su mano libre, en vez de quitar el sostén de la mujer, lo bajó y así liberó los grandes pechos de la mujer con la cual iba a trabajar en ese momento. Así tomó con sus manos uno de ellos mientras se encargó de comer, mordisquear, lamer los pechos de la mujer, quien, sintiendo su toque con emoción, con agrado disfrutaba y cantaba en muestra de su emoción y de lo bien que se sentía, sino que por este mismo sentir continuaba en su movimiento en una prueba de lo tanto que deseaba que la herramienta del Saiyajin trabajara en ella, que no simplemente hacía que se sorprendiera bastante y se preguntara el cómo era posible, sino que la excitaba bastante, de verdad. Sabiendo que si el hombre era tan duro, que iba a trabajar en ella como nunca nadie había llegado a hacerlo, terminó dejando salir sus jugos nuevamente. No muy diferente a como lo hizo antes, el Saiyajin levantó el sostén de la mujer y la misma se lo quitó mientras el hombre atendía a otros asuntos para su disfrute y placer.
Sus pechos muy bien atendidos por en ese momento por el chico de pelo negro que maniobraba muy bien en ese momento, casi haciendo notar no solo su compromiso con el hecho de que el trabajo que realizaba pudiera estar bien hecho y que pudiera sentirse bien con lo que hacía en el momento, sino que también que había hecho esto en bastantes ocasiones y no se equivocaba del todo en ello. No, no era de esta forma. Es cierto que Goku antes había estado muy lejos de lo que eran las cosas de los humanos, partiendo desde el solo hecho de hablar con ellos. Había basado su vida, su tiempo, en lo que era entrenar y conocer a seres muy poderosos que le pudieran dar una muy buena pelea. Sin embargo, en los últimos días esto no era algo que había estado haciendo, lo que más había estado haciendo, además de entrenar, era encontrarse en situaciones como esa. No lo molestaba, estaba bien, demasiado bien sabiendo que lo disfrutaba bastante y no solo desde estos últimos días en adelante. No, no era de esta forma. Era algo que le había agradado bastante desde la primera vez que hizo tal cosa con su esposa, no obstante, a diferencia de antes, en este momento había encontrado un mejor equilibrio en lo que era su vida como Saiyajin y un fiero guerrero amante de las peleas y más, cuando se enfrentaba a alguien que realmente podría llegar a superar y hacerlo sentir completamente perdido. Sin saber qué hacer y asimismo sentir miedo ante la oportunidad de perder una pelea. Bueno, decirlo del todo de esta forma cuando de alguna forma era algo que había estado a su alcance era un tanto extraño, por decirlo menos, pero realmente en esta oportunidad, concentrándose en otras cosas, había tenido la oportunidad de prestar más atención a ese tipo de cosas y, en ese momento en donde se encargaba de tomar y disfrutar de los pechos de la hermosa mujer que tenía enfrente de él en ese momento, la estaba pasando muy bien. De hecho, por eso mismo pasó un tiempo encargándose de darle un buen tratamiento a los pechos de la mujer, que no había dejado de cantar de placer mientras trabajaba en esa parte de ella, consiguiendo que la misma se emocionara por mucho más, y esto mismo es algo que de forma indirecta le había hecho saber. Ante el hecho de que esa parte en donde más atención había prestado se había hecho más dura y de la misma forma, los jugos de la mujer empezaron a salir y los había recibido bastante bien. Ya por el hecho de disfrutar de la mujer se había sentido bien y ante la idea de tomar algo más de ella se sentía por mucho mejor en ese momento. El hombre dejó de disfrutar de los pechos de la mujer, quien ante ello así es cierto que eso podría llegar a significar que podía hacer algo por mucho mejor, algo que iba a disfrutar tanto como apenas podría llegar a imaginar en ese momento. Lo cierto era que se le quitara la oportunidad de sentirse tan bien en ese momento en donde estaba tan entregada al placer dado al buen trabajo del chico de pelo negro, no es algo que le agradó mucho que se diga. No, no fue de esta forma bajo ningún motivo posible y por ello así no pudo evitar que el fuerte hombre la dejara en el suelo. Buscó sus labios y lo consiguió y besó al mismo con pasión mientras sentía como el Saiyajin no solo la sujetaba por su cintura, sino que deslizaba sus manos hasta su trasero, donde se encargó de sujetar los mismos casi con dureza y eso no la molestó. No, fue todo lo contrario y por ello cantó muy por lo bajo y más lo hizo cuando, entregado en su acto, continuó haciéndolo a la vez que acariciaba su cuerpo. En dado momento, sin dejar de compartir ese momento con la mujer y disfrutar de lo mismo al quitar la pequeña ropa interior que aún tenía puesta con un tanto de desagrado por parte del mismo sabiendo que ya estaba muy interesada en que su chico, en ese momento pudiera hacerle muchas más cosas, que pudiera hacerla sentir mucho mejor de lo cual se sentía en ese momento y prueba de ello era su excitación. Por ello, sus jugos salían de ella por la emoción y deseaba que ahora que estaba en el suelo de una vez que el chico de pelo negro decidiera darle sus buenos tratos por el lugar adecuado que le pedía tanto eso, esos jugos que dejaban bastante claro que quería que pueda darle sus buenos tratos hasta que pueda estar satisfecha y mientras eso llegaba a darse cantar con muchas más ganas y deseo mientras trabajaba en ella con tanto vigor y entusiasmo de como lo había estado haciendo en este momento. Por suerte, eso se iba a dar. El hecho de que el Saiyajin decidiera quitarle esa vestimenta la hizo sonreír casi con malicia, deseo, ante la posibilidad de que tal cosa pueda llegar a darse en ese momento y por ello actuó con rapidez y soltura para deshacerse de esa pequeña prenda que de alguna forma se interponía entre lo que deseaba o al menos, eso, por el hecho de estar completamente desnuda. Como si fuera una hoja de papel, el Saiyajin levantó a la caliente y feliz chica que tenía enfrente de él en ese momento y la hizo sentarse en sus hombros fuertes, antes de apoderarse de sus entrepiernas y comió con deseo el sexo de la mujer que muy deliciosamente canto y canto a la vez que el pelinegro hacía lo que le diera la gana con esa parte de su cuerpo tan sensible en esos momentos, asimismo casi sin nada que temer a la idea de caer al estar sobre alguien tan fuerte que no se inmutaba. En lo más mínimo por su peso, tan emocionada como lo estaba en esos momentos manteniendo su equilibrio dejó de sujetar la cabeza de su amante que se encargaba de hacerla muy, pero muy feliz en ese momento y por ello sonreía mientras cantaba con agrado para su amante, casi con la intención de hacer que él mismo se concentrara mucho más en el acto y esto no por el hecho de continuar en lo mismo que hacía en ese momento. No, no era posible, deseaba que ese fuerte hombre con su fuerte y su dura herramienta especializada en poder tratar problemas como el que tenía se dispusiera a darle su trato, sus muy buenos tratos y quitarle su dolor, la hiciera muy feliz y en el proceso de darle sus buenos tratos por el lugar que deseaba cantar de alegría al ritmo que el pelinegro, trabajaba por el lugar adecuado y de esta forma, con esos buenos tratos recibidos por el chico, por esa fuerte herramienta especializada en tratar. Ese tipo de dolor, este dolor le fuera tratado, no doliera más. Y su diversión, su placer fuera tanto como lo quería en ese momento y de esta forma cantar y cantar de agrado, de placer para él, mientras sentía esa fuerte herramienta quitándole cualquier dolor que pudiera llegar a tener, solucionando cualquier problema que pudiera haber en ella. De hecho, por ese mismo motivo, sintiéndose tan interesada por ese lado, al hecho de que sabía lo bien que iba a poder llegar a sentirse, sujetó sus pechos, masajeó los mismos y, a su vez, se dio a sí misma tratamiento en esa parte tan sensible que también deseaba de los tratamientos del Saiyajin. Sin embargo, él mismo estaba ocupado por el momento en otra parte de su cuerpo, y esto mismo es algo que, aunque bien se sentía,
La hizo sentir un poco mal, pues no deseaba tener una sola parte de su cuerpo desatendida, con algún dolor. No deseaba tal cosa y por lo mismo se dispuso a hacer eso, sabiendo que lo necesitaba, lo quería. Si ya por el hecho de que ese fuerte hombre se encargaba de darle sus buenos y experimentados tratamientos, en ese momento ya se había sentido bien, muy emocionada, por el hecho de darse ella misma tratamientos en sus pechos que deseaban ser poseídos por ese hombre, solo hizo su emoción por mucho más de lo que era en ese momento y, por ello, terminó corriéndose sin nada que pueda evitarlo y no solo se dio una vez, sino que otra vez antes de que pudiera llegar a procesarlo correctamente. UPSSHH. Dijo con un tanto de vergüenza y rió ligeramente con la mirada en el chico de pelo negro, quien no le dio importancia a tal cosa. No, en ese momento tenía otras cosas de las cuales ocuparse y, por lo mismo, continuó en su asunto sin problema alguno, y eso fue algo que la chica se tomó bastante bien, la idea de que ese buen hombre, por ello, dejara de darle sus buenos tratos no era algo que le agradaba de ninguna forma posible. Diablos, deseaba que el chico la dejara en el suelo como lo había sido antes de que decidiera levantarla como si fuera un muñeco de trapo y comer su coño. Y sin darle tiempo a ponerse de espalda para estar un tanto más cómoda o cuanto menos que él mismo pudiera empezar su trabajo de una forma más cómoda justo enfrente, frente a ella con deseo y con bastante interés, era lo que le gustaría que él mismo hiciera, de verdad. A pesar de que eso era lo que le gustaría que hiciera, él mismo estaba disfrutando bastante de lo que él mismo hacía en ese momento. ¿Cómo podría hacerlo? Se sentía muy bien y no pensaba en solo dejar de disfrutar sin más. No era de esta forma y por ello no dijo nada ante el tiempo que él mismo le había dedicado a su actual trabajo. Solo cantó para él y podría continuar haciéndolo mientras pudiera continuar haciéndola sentir tan bien como lo hacía en ese momento, de verdad. Y no era algo que iba a dejar de hacer pronto, no solo era porque el pelinegro estaba muy concentrado en hacer su trabajo de la mejor forma posible en la mujer con la cual trabajaba en ese momento. No era de esta forma, sino que pensó en hacer algo diferente con ella en ese momento y por ello devolvió a la chica de pelo naranja al suelo justo como lo había llegado a pensar el pelinegro. Tomó su fuerte herramienta y la condujo a donde deseaba, cosa que la había hecho sonreír ante la idea de que iba a obtener lo que deseaba en ese momento. Pronto la herramienta del pelinegro estuvo trabajando en ella de la forma en la cual lo había deseado y cantó por ello sin borrar su sonrisa de su rostro continuo cantando para el agrado de su amante que a un ritmo constante realizaba su trabajo, le daba su tratamiento y esto le agradaba bastante, de hecho, fue tanto así que sus deseos, su interés porque él mismo atendiera a otro lugar que deseaba en el momento fue algo que dejó de lado y solo se concentró en disfrutar de las sensaciones que él Pelinegro le hacía sentir en ese momento y mismo que ante su emoción, ante lo bien que se sentía en ese momento terminó dejando salir sus jugos una vez más y de nuevo esto no fue algo que había hecho que el chico de pelo negro dejara de darle su tratamiento en ese momento. No, eso no fue algo que había llegado a hacer bajo ningún motivo posible. Él solo continuó tan enfocado como estaba en hacer sentir bien a la chica, sino que él mismo, y por ello ante la búsqueda de lo mismo continuó su trabajo en la mujer no solo un tanto más rápido, sino que también mucho más cerca de ella, cosa que la mujer disfrutaba y con razón. No solo era que el pelinegro había trabajado en ella bastante bien, sino que la herramienta de su amante era fuerte, era de un buen tamaño y que él mismo se adentrara en ella mucho más la hacía sentir bastante bien. Es cierto que, ante el tamaño y lo llena que la hacía estar en más de una ocasión, intentó disminuir el movimiento de su amante, y esto fue algo que él mismo hizo, pero con el paso del tiempo, mientras el Saiyajin continuaba en su asunto, todo fue mucho mejor y así, dado los buenos tratos de su amante, cantó para él con tantas ganas como podía llegar a hacerlo en ese momento con lo feliz que estaba por cómo estaban trabajando en ella. En dado momento, el hombre de pelo negro, muy concentrado en su trabajo, en su movimiento se detuvo y, sujetándola por su cintura, la levantó, así cargándola, y de la misma forma lo abrazó antes de que el pelinegro continuara con su trabajo de la misma forma, el mismo ritmo que antes, y le gustó. Se sintió bastante bien como él mismo trabajaba en ella. Se corrió y cantó de placer, le pidió mucho más y esto fue algo que el Saiyajin cumplió sin problemas, mientras los cantos animados se hicieron mucho más intensos en el acto y, por ello, sin detenerse a pensarlo mucho, al tener los pechos de la mujer muy cerca de él, se encargó de tomar los mismos. Y la chica de pelo naranja ante ello solo se sintió mucho mejor, sonrió ante ello con agrado y le hacía saber lo bien que se sentía que lo haya hecho. Le preguntaba cosas, si le gustaban sus pechos, que comiera las mismas y se encargara de hacerla sentir tan bien como le fuera posible, cosa que el Saiyajin buscaba cumplir en ese momento. Su emoción, su excitación ante los buenos tratos de su amante en ese momento, nuevamente habían hecho que sus jugos salieran de ella y, de nuevo, el Saiyajin no era como que se había detenido mucho en esto. No, es cierto que el fuerte canto de la mujer y, a su vez, el hecho de que ella en ocasiones le decía que se detuviera, y en particular en ese momento, lo cierto es que le pedía más, que siguiera, y por tanto no es como que hubiera hecho otra cosa. El hecho de que buscara complacerse a sí mismo hizo de esto algo mucho más para hacer. Y por ello, prestarle mucha atención a lo que la mujer decía no era algo que hizo, solo trabajó en ella también y al mismo ritmo. No, en ese momento en donde sus buenos tratos habían hecho que la mujer dejara salir sus jugos, fue algo que hizo que fuera un poco más rápido, y esto es algo que había hecho que la chica cantara con más vigor, con más interés y, a su vez, por esto mismo, extasiada, complacida, como excitada. Había estado cantando sin control y no solo eso, sino que sus ojos se habían cerrado y, en un abrazo, se aferró al pelinegro, quien no se detenía en lo más mínimo en ese momento. No, estaba interesado en complacerse a sí mismo y esto, en parte, no le molestaba en lo más mínimo a la chica de pelo naranja.
Por un lado, le gustaba demasiado lo que estaba haciendo y sintiendo en ese momento, y eso era claro que con sus cantos casi sin control alguno le hacía saber a su amante en ese momento, y por el otro, el acto que hacían en ese momento era de dos, él también debería satisfacerse, y esto era algo que en ese momento ella lo estaba bastante, de verdad. Y justo por lo mismo terminó corriéndose nuevamente, y entonces, el pelinegro, que había continuado a su mismo ritmo luego de haberse hecho un poco más rápido, se detuvo y la devolvió al suelo, y le fue imposible no sentirse muy vacía al no tener la herramienta de su amante en ella, haciéndola cantar de alegría, haciéndola olvidar su dolor a la vez que eso se daba con el paso del tiempo. Se sentía tan bien como lo había estado solo unos pocos minutos atrás, y por eso mismo no le interesaba estar tan separada de ella por tanto tiempo. Por eso se puso a la altura de la herramienta de su amante y tomó la fuerte herramienta que, como había pensado, podría ayudarle bastante a quitar ese dolor, cosa que la había hecho sentir tan bien, y, sin dudarlo mucho, se dispuso a comer la misma con bastante agrado, interés y emoción, casi con desespero, no solo intentando complacer a su amante, sino que a sí misma, deseando con todo su ser apoderarse de la herramienta que la hacía sentir tan bien, y por ello hacía lo posible por hacer su trabajo tan bien como se le era posible, y no solo eso, sino que comerse la misma completa, pero no podía hacerlo por más que lo deseara. Por suerte, amén de tener sus fauces dispuesta para comer la misma con tanta rapidez y desespero como lo estaba haciendo en ese momento mientras su mojado punto de dolor deseaba que él mismo continuara en su trabajo, también tenía sus manos, con las cuales masajeó tan fuerte herramienta que no daba la apariencia de estar un poco cansada por lo tanto que había trabajado en ese tiempo, y eso era algo que le agradaba bastante. De hecho, en parte por eso comía con rapidez y casi furiosa esa herramienta que la tenía tan emocionada, tan excitada, que aún mientras se encargaba de comer la misma, le fue completamente imposible no pensar en lo bien que se había sentido mientras trabajaba en ella en su punto de dolor, y lo hacía de tan buena forma como no recordaba que alguien más lo había hecho antes, como ante las sensaciones que le hacía sentir esa herramienta que la llenaba completamente, las sensaciones la hacían pedir mucho más, a pesar del propio hecho de que no era como que se sentía del todo preparada para ello. Sí, ya con el hecho de que el pelinegro maniobrara tan bien, que haya trabajado tan bien en ella y al mismo ritmo constante, era algo con lo cual apenas podría llegar a lidiar, y que las cosas fueran más allá de ese punto no era algo con lo cual pensaba que iba a poder lidiar, pero ante las embriagantes sensaciones que la llevaban al punto de no pensar y razonar en lo más mínimo, lo había pedido. Su punto de dolor en ese momento no quería otra cosa que ser asaltada por esa rica herramienta que, por más que se encargaba de darle sus buenos tratos, en ese momento no parecía disminuir en tamaño o, en su defecto, hacerse mucho más duro, en una muestra de que estaba llegando al punto de dejar salir sus jugos, cosa que deseaba con mucho interés. Y por lo mismo, al ver que eso no se daba mientras se encargaba de masajear la herramienta de su amante y comer la misma con rapidez, con casi desespero, mientras era vista por su amante, a quien de vez en cuando le daba una mirada y asimismo una sonrisa que mostraba su satisfacción y le hacía saber que lo que estaba haciendo lo hacía con bastante agrado. Comió la fuerte herramienta en su intento y concentrado en lo que el pelinegro podría hacerle, y pensó en ello, se imaginó a ese buen y fuerte hombre, en su repetitivo trabajo se encargaba de hacerla sentir increíblemente bien, al llenarla completamente, rozaba sus paredes en rápidas y controladas sucesiones una y otra vez, haciendo que cantara de alegría, de felicidad ante el buen trabajo que estaba haciendo su amante en ese momento, y por ello cantaba para él, decía una y otra cosa, desde el hecho que continuara de la misma forma, que se detuviera, que siguiera, más rápido, más duro, en ocasiones, perdida en su emoción ante las ricas sensaciones que experimentaba en ese momento y casi que la hacía caer en la locura, cerraba sus ojos. Los mismos se ponían blancos y su sonrisa de pura complacencia se deformaba en un placer tan absoluto, tan grande que apenas podría llegar a considerarse como una sonrisa de alguien que estaba del todo en sus facultades mentales adecuadas, y la verdad, no era como que lo estaba en ese momento. Las sensaciones tan avasallantes que sentía en ese momento donde ese hombre la poseía completamente, casi sin darle la oportunidad de recuperarse con esos buenos tratos que estaba recibiendo, con esa fuerte herramienta que, con lo bien que se sentía en ese momento, y a su vez, lo tanto que le había gustado su herramienta, que justo entonces no solo deseaba dejar ir. No hizo tal cosa y, por lo mismo, con su mano, con su boca se encargaba de darle el tratamiento adecuado, casi en retribución por lo que había hecho en su punto de dolor, que aun con lo que había hecho la herramienta del pelinegro en ella aún quería más. En dado momento, dejó libre la herramienta del hombre de pelo negro, quien no se molestó por lo que había estado haciendo. No hizo esto y por ello la dejó en paz, y esto fue algo que se había tomado bastante bien, no solo para disfrutar, sino para algo más, y por ello justo entonces dejó libre la herramienta de su amante, que aún se mantenía tan fuerte y vigorosa, casi en una muestra de que deseaba continuar trabajando en ella, cosa que la emocionaba bastante. Por eso tomó lo que había conseguido de la herramienta de su amante, lo que había recogido de la misma, y se hizo con ella antes de tomar de nuevo la herramienta de su amante y darle unos buenos tratos como él mismo lo había hecho con ella antes, y por unos pocos minutos estuvo haciendo esto hasta que el Saiyajin la tomó por su cabeza y se dispuso a darle sus buenos tratos, cosa que la chica tomó con bastante felicidad, con deseos y muchas ganas de replicar lo mismo por el lugar adecuado, él mismo que justo entonces, por su interés en que esto se diera, estaba muy mojado, dejando salir sus jugos. Mientras su amante continuaba en sus asuntos, haciendo que de alguna forma se emocionara más, ella deseaba mucho más que hiciera esto por el lugar adecuado, en donde más dolor tenía. Se hacía mucho más y,
Por lo mismo, deseando sentirse mejor, tomó sus pechos y masajeó los mismos con un tanto de impaciencia. En ese momento dejó de tratar sus pechos y atendió al punto de su dolor que necesitaba tanto de los tratos de esta fuerte herramienta, el lugar por donde deseaba que el pelinegro le diera sus buenos tratos con tanto interés y al mismo ritmo que antes y de esta forma la hiciera cantar con su melodiosa voz hasta que no pudiera hacerlo más al sentir la fuerte y rica herramienta de su amante trabajando en ella. Así no era por donde deseaba en realidad para mejor placer, lo cierto era que la misma se estaba dando tratamiento y ante ello su excitado punto de dolor terminó dejando salir sus jugos, cosa que la hizo sentir muy bien en ese momento, de verdad. ¿Acaso no te corres o qué? Preguntó la mujer curiosa, y es que ya lo había hecho en más de una ocasión y en ese momento, mientras miraba al Saiyajin, se sintió bastante interesada en que esto pudiera llegar a darse, de verdad. Goku no pensó en decirle algo a la mujer. No, solo se interesó por continuar en sus asuntos y ella misma no se sintió mal por ello. No, lo único que se encontró mal fue que su coño no estaba obteniendo esos buenos tratos, pero solo iba a ser cuestión de tiempo para que pueda volver a sentirse tan bien, tan llena y feliz al recibir los buenos tratos del pelinegro, estaba segura de ello y no se equivocó en ello y es pues, que luego de unos pocos minutos dejó de hacer esto, le dio la vuelta casi con salvajismo lo que le hizo soltar un canto tanto de sorpresa como de placer ante ello y más se sintió satisfecha cuando él. Pelinegro sin darle mucho tiempo a procesar su actuar en el momento condujo su herramienta a donde había deseado y no muy diferente a como había pensado empezó su trabajo tan bien como lo había estado haciendo antes para su felicidad, su agrado. A diferencia de antes, que dado su posición, sus cantos habían resonado sin problema alguno, se juntaron el choque de sus cuerpos en una melodía que simplemente los involucró mucho más a ambos en su asunto en ese momento. Ante lo bien que se sentía, ante lo rico que era todo en ese momento, la mujer cantó de alegría, de felicidad. Y el choque de sus nalgas con la pelvis de su amante añadía a su canto una mezcla muy cautivadora que solo se volvió más interesante y llamativa cuando, ante lo bien que se sentía, además de su canto, le dejaba saber algunas cosas que iban desde el hecho de que fuera más rápido, que le diera más duro, que fuera más lento ante el hecho de que se corría, cosa que parecía no ser algo que al Saiyajin le importara mucho en el momento y, hasta cierto punto, ella misma, ante lo bien que se sentía, y más al llegar a tal cosa, no era algo que le importara mucho. Su interés estaba en el hecho de disfrutar, de pasarla muy bien, y así es algo que estaba haciendo en ese momento, y parte de ello era por lo cual no pensó en contenerse en lo que eran sus cantos. Sí, no estaba en su casa y la posibilidad de que pueda ser escuchada sin duda estaba dentro de las posibilidades, pero lo bien que se sentía en ese momento es algo que dejó de lado sin muchos problemas. Solo tenía en su mente al chico de pelo negro, su herramienta y el muy buen trabajo que realizaba en ella al deslizarse una y otra vez a un ritmo constante que le gustaba demasiado, sabiendo que la hacía sentir tan bien como pocas veces había llegado a sentirse en algún momento. Y por ello, entre sus animados cantos cargados de placer que experimentaba en ese momento, le hacía saber que lo amaba, que le gustaba mucho, lo tanto que le gustaba su increíblemente rica y eficaz herramienta. Y se corrió una vez cosa que con su canto, con sus palabras le hizo saber al Saiyajin otra vez sobre esto y mismo que se sumó a la ya más de una vez que se había corrido desde que ese hombre tan fuerte más allá de lo visible por su trabajado físico a través de un riguroso entrenamiento que desconocía totalmente y la verdad, en ese momento no era como que le importaba demasiado que se diga. Su interés estaba en el hecho que su amante no se detenía y esto la volvía loca, la llenaba de un placer que apenas podría llegar a procesar amén de aparecer pensamientos en su cabeza que no solo iban en la misma línea de lo que hacía en ese momento lo que de nuevo había llevado a que le pidiera más rápido, sino que empezaban a formarse buenas ideas para pasar más momentos igual de fogosos, igual de divertidos, pero con diferentes cosas para hacer para divertirse entre los dos y no eso en sí, sino que comenzar por algo diferente que añadiera un toque más interesante de lo cual lo fue en esta ocasión. Por supuesto, si no se daba y lo mejor que obtenía era algo similar, no se molestaría en lo más mínimo y es pues que, de esa forma se le era suficiente para sentirse muy bien y por lo mismo se había corrido luego de solo unos pocos minutos de haber comenzado a darle su tratamiento a su caliente paciente a ese ritmo que al parecer le agradaba tanto si era algo que tener en mente lo tanto que la mujer cantaba de placer al sentir su herramienta rozando sus paredes sin dejar un espacio libre de la misma cosa con lo cual la chica estaba muy contenta y su sonrisa dejaba esto bastante claro en el momento. No, mejor dicho, desde que él mismo había decidido trabajar en ella, en el punto de su dolor se había sentido bien y después, con lo que el Saiyajin hizo después, solo hizo que volviera a hacerlo mucho más rápido. Así es cierto que se le hizo algo interesante al Saiyajin, quien volvió a poner a la chica de pelo naranja en el suelo y continuó su trabajo, cosa que la misma había tomado bastante bien, y más lo hizo cuando el Saiyajin, no muy diferente a como ya le había hecho saber, tan concentrado como estaba en su importante asunto, continuó en su trabajo. Y no solo eso, y es pues que no muy diferente a como lo estaba haciendo la chica de pelo naranja, que cantaba de placer casi sin control alguno por más que intentaba que fuera diferente dado el lugar en donde estaban en ese momento. El Saiyajin disfrutó tanto como se le fue posible de la caliente y hermosa mujer que tenía frente a él. Misma en la cual trabajó y continuó trabajando en ella hasta que, tal como la misma lo había deseado, dejara salir sus jugos, cosa que tomó su tiempo. Fue tanto así que la mujer llegó a pensar a solo decirle que la dejara, que podrían continuar después, y era algo muy cierto, que algo como esto se repitiera sin duda alguna era algo que le agradaba bastante. Sin embargo, así era una buena idea, el Saiyajin deseaba hacerlo en ese momento. Y a su vez, dado al hecho de tener a la hermosa mujer como vino al mundo, sin duda alguna lo hacía interesarse mucho más en esto, no solo por el deseo de satisfacerse o hacerlo con ella, sino por el deseo de disfrutar de ella, de su cuerpo, de poder tener para sí mismo y por cuánto tiempo deseara lo que veía en ese momento.
Por ello, solo continuó hasta que la cansada y aún caliente mujer no pudo más y no eso, ya que eso se le había hecho muy claro mucho antes de complacer a la chica, sino hasta que con su disfrute, su emoción al trabajar en ella había dejado sus jugos tal cual se lo había pedido, cosa que le había agradado bastante a la misma y por ello, sin desear que esto pudieran perderse sabiendo lo tanto que se esforzó y disfrutó del trabajo del pelinegro, a fin de terminar el acto de la mejor forma posible. Tomó los mismos y a su vez se encargó de limpiar a su amante tan bien como le fue posible, lo que poco a poco la hizo desear que se quedara a disfrutar por más tiempo, seguir en el acto y es, pues, que tener esa fuerte herramienta aún dispuesta a hacerla sentir tan bien, sin duda alguna, era algo que no deseaba solo dejar ir, de verdad. Lastimosamente, todo llegaba a su final y esto no fue muy diferente. Es más, de hecho, por esto mismo, ya con parte de sus ropas puesta con la mirada en la herramienta de su amante, preguntó, bueno, creo que nos vemos después. Tenía cosas que resolver y, entre ellas, estaba por supuesto el estudio del hombre con respecto a la conducción del coche, sus prácticas y eso que habían estado haciendo. Sin duda alguna, ella se había quedado muy, pero muy satisfecha. Tanto que solo deseaba llegar a su casa y dormir hasta el día siguiente. Aún así, sabía que aún podría llegar a ser por mucho mejor que eso, no lo dudaba, de verdad. ¿Por qué no? Es algo bastante agradable lo que estuvimos haciendo, dijo el Saiyajin con su sonrisa en sus labios. No mentía en eso. Por un lado, así es cierto que había estado asistiendo más al lugar por aprender a conducir, lo cierto es que no necesitaba esto, solo era algo que se había dispuesto a hacer, si bien por una razón lo cierto, era que, de ambas cosas, prefería estar haciéndolo de antes con ella. Claro, sabiendo que antes había sido algo que poco o nada le había importado, era para pensar en ello bastante, pero se merecía un descanso, se merecía tener la vida como cualquier terrícola y era su objetivo. Los mismos vivían sus vidas despreocupadas sin saber que había más de lo que veían, los mismos pensaban que eran la única forma de vida en el universo y eso no parecía que iba a cambiar pronto. No era de esta forma bajo ningún motivo y lo tenía muy claro, de verdad. Claro, no pensaba llegar a hacerse tan ignorante sabiendo el conocimiento que posee, no era estúpido para llegar a hacer algo como eso, de verdad. Sabía lo que había pasado y si bien tal vez pudo no haber llevado del todo una vida como la que había estado viviendo en esos días, meses. No obstante, había estado en el mundo para poder lidiar con tal cosa y esto había sido algo que no solo iba a dejar de lado sin más. Ante la respuesta del chico de pelo negro, sonrió y se acercó al mismo antes de besarlo, y asimismo con eso no dudo en sujetar la herramienta del chico. ¿Tienes esposa? Preguntó la mujer mientras miraba al Saiyajin y a su vez mordía su labio inferior con puro deseo. Solo dejarlo ir sin duda alguna no estaba dentro de las cosas que deseaba o al menos deseaba estar segura de que no solo iba a desaparecer sin más. Luego de lo bien que la pasó en ese momento, que algo como eso llegara a darse, sin duda alguna, sería algo muy desafortunado de hecho, por ello le preguntaba por tal cosa. La idea de que esto pudiera no llegar a repetirse no era una idea que le agradaba mucho que se diga, de verdad. No, dijo el Saiyajin, recordando a esa mujer, quien era tan diferente a todas las chicas con quien había estado. No simplemente era en su forma de ser, su cuerpo, en su ki. No, también era en cómo lo veía. Ciertamente, teniendo en cuenta que ante los ojos del público femenino era bastante atractivo que las mismas estuvieran bastante interesadas en poder hacer lo que acabo de hacer con la mujer, no estaba fuera de lugar, eso estaba bastante claro. Sin embargo, no por eso significaba que fuera importante para esas mujeres. No, no lo era en lo más mínimo y a su vez eso era algo que marcaba una enorme diferencia entre esas mujeres y ella. Tal vez la mujer no solo podría dejar de ser igual que una de esas chicas que le agradaba la idea de que pueda trabajar en ella y darle unos buenos tratos hasta quitarle cualquier dolor que tuviera. Sí, recordaba bastante bien cómo había sido la misma cuando habían tenido encuentros similares y no solo iba a sacarlo de su mente, pero sabía que había algo más. No era como otras que solo se habían interesado por cómo se veía. No, ella realmente tuvo sentimientos hacia él. Eso era algo que ninguna de esas terrícolas tenía hacia él, lo tenía bastante claro, de verdad. Dejando eso de lado, sujetando a la mujer con una de sus manos por sus caderas, deslizó la otra hacia el sexo de la misma, cosa que hizo que sonriera y cantara por lo bajo ante el toque del chico de pelo negro. De haberla tenido, sería un problema, ciertamente, las cosas se le estaban yendo un tanto de las manos con respecto a las chicas que estaban en su casa, en su alrededor últimamente. Por supuesto, la chica de pelo naranja no tenía la menor idea de ello y, por lo mismo, lo que le había dicho en ese momento era algo que la misma tomó sin muchos problemas, con mucho agrado al tener la oportunidad de poseer y llegar a cumplir en algún otro momento lo que había llevado a pensar antes, pero eso no cambiaba las cosas mucho que se diga. Claro, reconoció que no era algo malo, al igual que ella había tenido la oportunidad de darse cuenta, no era un terrícola, su resistencia sin duda estaba más allá de lo que ella era capaz de soportar y por lo mismo. El hecho de tener otras chicas con las cuales pudiera trabajar en ellas hasta poder satisfacerse y de paso hacer lo mismo con ella no era algo malo bajo ningún motivo posible, de verdad. Sin embargo, era un hecho que en algún momento, al tener una y otras, esas chicas podrían llegar a ser una molestia para alguna, o al menos eso era algo que sabía que podría llegar a darse, y es pues, que hasta el momento, por lo mismo que ya se había dado cuenta, no solo había podido evitarlo fácilmente. Y la chica de pelo naranja se había dado cuenta de ello y estaba muy feliz por eso. Sí, sabía bastante bien que un chico cualquiera podría estar dentro de los 8, 10 a 20 minutos y fin, este chico que había trabajado en ella también, sin duda alguna, dudaba que pudiera llegar a quejarse en algún momento. De verdad, no lo sé, dime, ¿qué tanto puedes resistir? Dijo ella antes de acercarse y besar al Saiyajin.
Un rápido pensamiento de continuar disfrutando de ese buen hombre haciendo esas muy agradables acciones pasó por su mente, pero los toques del mismo que la seducían y la empujaban a solo dejarse poseer, dejarse coger de nuevo muy duramente por ese hombre, y del mismo modo, la hicieron alejarse. Bueno. Creo que todo se trata de adaptación, dijo Goku a sabiendas de que podía ser cierto que resistir tanto como él podría hacerlo sin duda alguna no era algo que un simple terrícola podría llegar a hacer. Lo cierto era que con el paso del tiempo las cosas podían cambiar, así había sido con su exesposa y a su vez con esas chicas. Es cierto que aún estaban lejos de poder llegar a complacerlo como lo deseaba, pero estaba bien, de verdad. De ser así, entonces, pensar que eres un muy buen esposo sería complicado, pero definitivamente no puedo decir lo mismo de lo bien que puedes llegar a trabajar en una chica, dijo la mujer de pelo naranja antes de alejarse. Y es que tenía en su mente que era justo por esa razón, pero los toques de ese hombre que recaían en el hecho de aumentar su deseo para que pueda continuar trabajando en ella no iban a hacer que solo pueda hacer esto de continuar en lo mismo, de verdad. Como le dijo, podían encontrarse después y, de ser en un entorno más seguro, sin duda alguna podrían llegar a tomarse las cosas mucho más en calma y podrían darse por mucho mejor de lo cual lo fue en este momento, de verdad. ¿Es lo único que importa? Preguntó el Saiyajin curioso mientras miraba a la mujer. Sabía que las chicas que estaban en su casa solo estaban en ella por eso, o al menos era la idea que tenía. No había tenido tanto tiempo para sentarse con las chicas en su sofá a fin de preguntarles cuáles eran sus ideas, sus deseos, por qué no se marchaban o qué le parecía una y otra cosa. No, no había hecho eso bajo ningún motivo. Cuando iba a esa casa, solo iba a entrenar y a su vez a disfrutar de lo que tenían para ofrecerle. Sabiendo esto, solo molestarse por el hecho de que vieran en él solo a alguien que podría darles unos muy buenos tratamientos, como dijo esa mujer de pelo naranja, podría no ser lo correcto, pero tampoco era como que le agradara mucho la idea de que fuera de esta forma, de verdad. Bueno, así eran las cosas por el momento y si bien podría ponerlo en duda por su desconocimiento, lo cierto era que no era como que podría estar seguro que fuera diferente. Lo sabía, deseaban que pudiera estar con ellas hasta que no pueda más, solo debían verlo para tener este interés y si bien es cierto que en parte era responsable de lo mismo, no dejaba de ser algo muy cierto, eso era algo que tenía bastante claro, de verdad. Cierto, no le importaba demasiado, al fin de cuentas, poco le importaban. Por el momento, tener algún tipo de relación con alguna terrícola no estaba dentro de sus pensamientos, eso era algo que tenía muy claro. Sin embargo, no se sentía bien que por lo único que esas y otras chicas pudieran ver en él a alguien que podía hacerla sentir bien mientras trabajaba en ella. De nuevo, eso no era algo que le importara y menos teniendo en cuenta que tenía la oportunidad de hacer todo cuanto deseaba, a sabiendas de que su exesposa no tenía el menor interés en que estuviera cerca de ella, o al menos eso le dijo. Pero podría llegar a ser algo bueno que haya más que eso, pensaba vivir mucho tiempo y al menos saber que podría ser diferente a antes, tener la oportunidad de hacer esto al igual que su exesposa podría no ser algo malo. Podría llegar a intentarlo una vez más y esta vez a sabiendas de que estaba dispuesto a hacer a la misma mucho más partícipe de su vida, las cosas sin duda, podrían ser por mucho mejor de lo que lo fueron con esa mujer. No, no lo es, pero sin duda esto es algo que se disfruta bastante. Asimismo, una chica podría llegar a tener muy en mente a alguien que pueda llegar a trabajar muy bien en ella de esa forma. Al fin de cuentas, si algo les gusta a las chicas, es que las hagan sentir como tales, dijo la mujer e hizo silencio por unos segundos a la vez que se acercó al hombre. Tú eres increíble, tú sin duda alguna puedes tener a más de una chica que te quiera. Eso sí, que soporte la idea de que alguien más esté contigo, y eso es algo muy, pero muy complicado, dijo, sabiendo que ella misma, luego de tal experiencia, el día de mañana, ya sea porque se interesara por estar con una persona o tal vez que su amante decidiera no volver a compartir un momento tan increíble o incluso mucho mejor, sabiendo que había muchos matices que podrían llevar a que esto se dé por mucho mejor, partiendo desde el solo hecho de estar en un lugar más cómodo, sabiendo que, sin duda alguna podría hacer las cosas mejores, no le interesaba bajo ningún motivo. No simplemente eres un chico muy guapo, sino que muy fuerte, muy atractivo. Dijo con la mirada en el Saiyajin y mordió su labio otra vez mientras miraba la figura del hombre, esta vez mucho más cubierta de lo que lo estuvo antes, pero aún recordaba cómo era el mismo y por ello de nuevo miró a donde estaba la herramienta del mismo, con la cual sin duda alguna podría sentirse muy bien mientras trabajaba en ella y, a su vez, recibir esos buenos tratos. ¿Qué te parece si salimos alguna vez? Ya estamos un poco adelantados en ese apartado, pero al menos de esa forma nos conoceremos al menos un poco más, dijo con la mirada puesta en el Saiyajin. Puede ser, dijo el hombre enfrente de ella, quien sonrió ligeramente. ¿Sería una cita? Preguntó el Saiyajin un tanto curioso mientras miraba a la mujer, quien se sonrojó ligeramente por ello. Es claro que luego de lo que habían hecho, mostrarse de esta forma era un tanto fuera de lugar. Diablos, el hombre había visto cómo era completamente, había tocado su cuerpo, su sexo, había comido el mismo y a su vez la había hecho sentir muy bien. Sonrojarse en este momento por el hecho de escuchar eso era muy fuera de lugar. Sin embargo, sabía que en una situación similar a eso tal vez podría volver a repetirse y no solo eso, sino que, sabiendo que él mismo no tenía a nadie a quien rendirle cuentas, las cosas podrían llegar a ser mucho mejor, de verdad. De hecho, por eso su sonrisa. La idea de poder ocupar un lugar más importante que la simple desconocida caliente que en dado momento había decidido que deseaba coger con el hombre era algo que le era muy agradable escuchar en ese momento, pero reprimió el sonrojo. Podría ser, quién sabe, hay muchas cosas de por medio. ¿Y si entonces nos conocemos mejor? ¿Y si fuéramos novios? ¿Y si me darías un beso? Son cosas para un futuro, tal vez, dijo la mujer antes de acercarse y besar al hombre con deseo y rodear con sus brazos por su cuello al mismo.
El Saiyajin le devolvió el mismo sin problema alguno. ¿Cómo no hacerlo? De ser por él, a sabiendas de que aún tenía energía para más tiempo, sin duda alguna estuviera trabajando en la mujer y, si no en ella, en otra chica que tuviera los deseos de estar con él y compartir ese momento, de verdad. Así que hacer esto no era un problema y por ello, sujeto por su trasero a la chica de pelo naranja y teniendo sus pechos se encargó de buscar lo mismo y esto es algo que le agradó a la mujer y dejó al pelinegro hacer lo que le diera la gana o, al menos, dado el hecho de que era algo que le agradaba, no es como que pensó en detenerlo y por eso las defensas que había levantado a fin de evitar caer en la tentación se hicieron muy pocas y le pidió que lo hiciera, que trabajara en ella, si bien no con sus palabras, sí con sus nulas acciones ante ello, de verdad. Y eso es algo que el Saiyajin casi dio la apariencia de tomar y, dado que la puso de espalda, casi le dio a entender que iba a hacerlo, cosa que no le había molestado. De haber sido de esta forma, se negaría a ello, pero no hizo nada. Es más, en vez de hacer que fuera en contra de los pensamientos que el Saiyajin pudo haber tenido en su cabeza en ese momento, le cedió el paso completamente y se acomodó con sus piernas tan abiertas como podría hacerlo al ser retenida por su falda. Debemos salir de aquí, dijo el Saiyajin, decidiendo tomar la palabra de la misma y no eso, sino el hecho de dejar hasta ese punto su faena, de verdad. No era como que le importara continuar por un rato más, pero no por eso quería que tuvieran problemas. Era muy consciente del lugar donde estaban y seguir adelante no iba a ser algo muy bueno que se diga, de verdad. La mujer de lente solo miró al hombre por unos segundos antes de sonreír, antes de dejar de verlo y poner la mirada en su vestimenta, la misma que terminó de ponerse ante la mirada del Saiyajin o al menos así fue hasta que él mismo decidió salir de la pequeña habitación de baño en donde estaba en ese momento. Tan pronto como salió la mujer, lo siguió y, al encontrarse con él, decidió tomarlo por uno de sus brazos y recostarse sobre él, no solo en una muestra de lo satisfecha que estaba con lo que le hizo, lo bien que había trabajado en ella, sino también en una muestra de que deseaba estar más cerca de él, de verdad. Y al Saiyajin no le importó mucho esto. Por un lado, ya sea que la mujer buscara más momentos como ese o que deseara que la vieran con él, no era algo que le causaba algún conflicto, en ese momento, de verdad. De hecho, en lo que a él respectaba, quien podría llegar a tener algún conflicto en algún momento no iba a ser él, sino ella misma, al fin y al cabo. Así es cierto que le había hecho saber que no había nadie que lo detuviera a la hora de estar con alguien, lo cierto era que sí había algunas otras chicas de por medio. Tal vez podrían no ser siquiera sus novias, pero sin duda alguna en cualquier momento podía e iba a compartir un momento similar y esto al ser conocido por la mujer podría no ser algo que le iba a agradar mucho. Bueno, no era como que le importara demasiado que se diga. A pesar de que se había sentido muy cómoda y agradable con el hecho de estar con el Saiyajin, cerca de él no era algo que iba a ser para siempre y pronto tuvieron que separarse. Esto mismo es algo que puso la idea de besar al mismo. No obstante, el Saiyajin se alejó bastante rápido, cosa que no fue muy de su agrado, que se diga. Sin embargo, estaba bien, si todo salía bien, podían llegar a encontrarse muy pronto y las cosas podrían ser mucho mejor. De hecho, por eso mismo pensó en lo que dijo y sonrió antes de que su sonrisa se borrara de su rostro. No le había preguntado por su número, al menos, eso no estaba nada bien a fin de arreglar todo lo posible para una posible cita entre ambos. De no ser por el hecho de que dentro de algunos días, y no eso, sino que el día siguiente, podría llegar a encontrarse con él mismo, sin duda alguna se hubiera sentido bastante enojada consigo misma, pero el chico estaba asistiendo a tomar su lección para aprender a conducir. Por tanto, solo iba a ser cuestión de tiempo para arreglar esto. Sin tener prisa en llegar a casa o algo así, el Saiyajin solo decidió caminar y, mientras lo hacía, en parte pensaba en lo que había hecho con esa mujer. No estaba mal, no lo podía hacer sabiendo que era la clase de cosas que un terrícola cualquiera hacía. Cierto, no era un terrícola y no tenía que hacer lo mismo, pero incluso dentro de su raza se hacían cosas como esas. Así que no había nada malo con respecto a lo que había hecho, pero tenía que reconocer que no era algo que precisamente había buscado. Por supuesto, por lo que se había dado cuenta, era alguien que llamaba la atención de las terrícolas bastante, de verdad. Se había dado cuenta de ello desde hace bastante tiempo, pero no era como que por esto había llegado a pensar en ello de esa forma y tampoco prestó mucha atención a las mismas. Además, tenía a su esposa, la idea de siquiera observar su trasero, su pecho o cuán hermosas eran esas otras terrícolas no era algo que le había llegado a pasar por la cabeza. Bueno, en realidad tenía ojos y las veía, se le era imposible no hacerlo y por eso se daba cuenta de que las chicas se fijaban en él bastante, de verdad. No obstante, verlas de forma diferente o tal vez más resuelta ante lo que sabía que podrían hacer juntos, lo tanto que podían llegar a disfrutarlo no era algo que había hecho bajo ningún motivo. Esta vez estaba tomando las cosas diferentes y, en un principio, no era algo que estaba en su mente. Bueno, en realidad eso por el hecho que habían otras chicas de por medio, pues en lo que era estar con su esposa, hacer cosas que le agradaban a la misma sin duda estaba dentro del grupo de cosas que había llegado a pensar para hacer en esta oportunidad. Es más, no por nada había llegado a pensar en tener un trabajo. En todo caso, con relación a lo que había pensado antes, por el hecho de llevar la vida de un terrícola, no tuvo en mente nada de esto. De nuevo, no le molestaba, era lo contrario a esto y por ello en vez de encontrar la forma de sacar a esas chicas de su casa las había dejado quedarse en el lugar y de paso dado a lo mismo tener encuentros bastante agradables para ambos, pero no era como que había llegado a pensar en el hecho de hacer eso. Bueno, no había nada malo con eso, era todo lo contrario y le agradaba bastante. Diablos, aún tenía la idea, el deseo de continuar un poco más y por ello recordó a la mujer. Por más de una razón no pudo hacerlo, pero sabía que podría llegar a volver a hacerlo y así pensó en hacerlo en ese momento.
No obstante, antes de solo desaparecer y hacer esto con alguna de esas chicas que poco a poco se habían transformado en hermosas chicas con un cuerpo muy hermoso, recordó algo que le interesaba hacer. Tal vez no era algo tan importante, pero era algo por lo cual, en primer lugar, conoció a la mujer con quien había estado hace unos pocos minutos. En todo caso, la mujer le había dicho que podría conducir bastante bien hasta ese punto. Claro, tenía problemas y no pretendía ocultarlos de ninguna forma posible sabiendo el tipo de cosas que podrían llegar a darse. Tal vez no pueda ser algo que pueda poner su vida en riesgo, sabiendo que en su momento más débil, donde fue atropellado por Bullman no recibió ningún daño importante, pero para otros las cosas iban a ser muy diferentes, de verdad. Lo tenía muy claro y no pensaba dejar eso de lado bajo ningún motivo. Por supuesto, no era que pensara dejar el lugar y dejar de aprender, eso sería muy estúpido. No había forma en la vida de que pudiera llegar a hacer algo como eso. Sin embargo, el hecho de saber eso era algo que le dejaba claro que al menos tenía la oportunidad de pensar y elegir el tipo de coche que deseaba. Sí, necesitaba saber el tipo de modelo, su tamaño y asimismo, el costo de intentar comprar alguno. La verdad, no tenía que preocuparse mucho por el dinero, en ese apartado las cosas iban bastante bien y no era algo que iba a dejar de lado en ese momento de verdad. No obstante, no necesitaba algo demasiado caro, no por el hecho de que no era el tipo de persona que veía en esos tipos de gastos algo importante, sino que apenas iba a usar tal cosa. Por tanto, no era como que pensaba en gastar demasiado en tal cosa a pesar del dinero que tenía para poder hacer esto sin tener que preocuparse. Su idea solo era tener un coche que pudiera dar la idea de que podría moverse bastante bien y con rapidez dentro de la ciudad. Por supuesto, necesitaba aprender a hacer esto y era algo que tenía pendiente aún, esto iba a hacer, era algo necesario después de todo, a fin de hacer su historia lo más creíble posible. Por otro lado, ¿qué estilo? ¿Modelo? Eso era algo que no podía decir de ninguna forma posible. No, eso estaba muy lejos de lo que podía hacer, sabiendo que recientemente era que daba importancia a ese tipo de cosas sobre los terrícolas. En lo que a él respectaba, era uno de esos vehículos de 4 ruedas que son tan comunes en la ciudad. Lo demás, como lo es su forma, su estilo, su marca en dado caso, era algo que no tenía importancia para él. Sabía que estaba mal, si iba a aprender y tratar de encajar entre los terrícolas, tenía que conocer cosas como esas y, a su vez, poder dar una buena imagen. Sí, tenía cómo ganar dinero, ganaba dinero y, a su vez, cada vez más era reconocido. Fin, 30.